Quien crees que eres no es quien realmente eres. Esa identidad que defiendes tan ferozmente, ese yo que proteges de cualquier amenaza, esa imagen cuidadosamente construida de ti mismo que presentas al mundo, todo eso debe morir para que puedas vivir realmente. Y Nietzsche lo sabía. Pasó años destruyendo sistemáticamente cada aspecto de su propia identidad, cada creencia que lo definía, cada rol que había aceptado, hasta que no quedó nada del yo que había sido. Y en ese vacío aterrador, en esa muerte completa del ego, descubrió algo que transforma todo. No eres la persona fija y permanente que crees ser. Eres un proceso de devenir constante, y la única manera de acceder a tu verdadero poder es permitir que el falso yo muera una y otra vez. Si te quedas conmigo los próximos minutos, vas a descubrir qué es realmente la muerte del ego según Nietzsche, por qué es completamente diferente de lo que los gurús espirituales modernos te han vendido, y el método específico que desarrolló para morir a tu viejo yo y renacer en algo más grande de lo que jamás imaginaste posible. Antes de continuar, necesito que te suscribas a este canal porque lo que vamos a explorar va a desafiar la base misma de tu identidad y necesitas contenido como este para atravesar el proceso de transformación radical. Y déjame un comentario ahora mismo diciéndome una cosa. ¿Quién serías si todo lo que crees que te define desapareciera mañana? Tu trabajo, tu estatus, tus logros, tus relaciones, todo. Porque esa pregunta te muestra exactamente cuánto estás identificado con cosas que no son tu ser esencial y por qué necesitas la muerte del ego que Nietzsche describe. Empecemos destruyendo la malinterpretación más común sobre la muerte del ego. En la cultura espiritual moderna, hablan de matar el ego como si fuera un evento único donde te vuelves humilde y desapegado y ahora eres iluminado. Te dicen que el ego es malo, que debes eliminarlo, que la meta es no tener ego en absoluto. Y esto es una distorsión completa de lo que Nietzsche realmente enseñaba. Para Nietzsche, el ego no es algo que eliminas. Es algo que debe morir y renacer constantemente en un proceso de transformación perpetua. Y la muerte del ego no te hace humilde o pasivo. Te hace más poderoso, más auténtico, más capaz de crear tu propia vida porque ya no estás atado a una identidad fija. Nietzsche escribió en Así, habló Zaratustra sobre las 3 transformaciones del espíritu, y esta es probablemente su enseñanza más profunda sobre la muerte del ego. Primero el camello, que carga con los valores y expectativas de otros sin cuestionarlos. El camello dice sí a todo lo que la sociedad, la familia, la religión le impone. Y la mayoría de las personas vive toda su vida como camellos, definidas completamente por roles externos, nunca cuestionando quiénes son realmente debajo de todas esas capas de condicionamiento. Pero eventualmente, si eres honesto, si sientes la fricción entre quien realmente eres y quien estás pretendiendo ser, el camello debe morir. Y nace el león. El león dice no. El león rechaza los valores heredados, destruye las viejas certezas, lucha por su libertad. Y esta es la primera muerte del ego, cuando todas las identidades que te fueron dadas deben ser destruidas. Tu identidad como hijo obediente, como miembro respetable de la sociedad, como creyente de ciertas doctrinas, todo eso debe morir. Y esta muerte es aterradora porque te quedas con nada. Todo lo que te definía se ha ido. Y aquí es donde la mayoría de la gente se queda atascada. Se quedan en la etapa del león, constantemente rechazando y destruyendo, pero nunca creando algo nuevo. Su identidad completa se convierte en ser el rebelde, el que dice no, el que rechaza todo. Pero Nietzsche sabía que esto no es libertad real. Es simplemente otra forma de ser definido por lo externo, excepto que ahora estás definido por lo que rechazas en lugar de por lo que aceptas. La transformación final y la muerte del ego más profunda es del león al niño, y el niño representa algo extraordinario que la mayoría de la gente nunca alcanza. El niño es inocencia, es olvido, es un nuevo comienzo. El niño puede crear valores nuevos, puede jugar con la existencia,
puede devenir sin estar atado al pasado, el niño ha muerto tan completamente a todas las identidades anteriores que es libre para hacer cualquier cosa. Y esta es la verdadera muerte del ego según Nietzsche. No eliminar el yo, sino liberarlo de toda identificación fija. Y aquí está, donde esto se vuelve personalmente relevante para ti. Piensa en todas las maneras en que te defines a ti mismo. Soy introvertido, soy una persona de negocios, soy alguien que no es bueno con las relaciones, soy alguien que siempre ha sido así. Cada una de esas definiciones es una prisión. Cada vez que dices soy seguido de una característica fija, estás creando una identidad que debe morir para que puedas evolucionar, porque no eres ninguna de esas cosas de manera permanente. Eres un proceso de devenir constante, y cualquier identidad fija que adoptes limita lo que puedes convertirte. Nietzsche criticaba ferozmente lo que llamaba el error del ser. La filosofía occidental desde Platón había estado buscando alguna esencia permanente, algún ser verdadero detrás de las apariencias cambiantes, y Nietzsche argumentaba que esto es fundamentalmente erróneo. No hay un ser fijo, hay solo devenir, cambio constante, transformación perpetua. Y el ego es el mecanismo psicológico que crea la ilusión de un yo permanente, cuando en realidad no hay nada permanente en absoluto. Entonces, cuando Nietzsche habla de la muerte del ego, está hablando de ver a través de esa ilusión. No eres una cosa fija que persiste a través del tiempo, eres una colección de procesos en cambio constante. Tu cuerpo se renueva completamente cada 7 años. Tus pensamientos cambian momento a momento. Tus creencias evolucionan con nueva experiencia. Tus valores se transforman a medida que creces. Entonces, ¿dónde está ese yo permanente que crees que eres? Es una historia que te cuentas, una narrativa que creas para dar sentido de continuidad a algo que está en flujo constante. Y aquí está lo liberador de reconocer esto. Si no eres una cosa fija, entonces puedes cambiar de maneras que pensabas imposibles. Todas esas limitaciones que aceptaste como parte permanente de quien eres son simplemente historias. Todas esas características que pensabas que te definían son simplemente patrones que pueden cambiar. Cuando el ego muere, cuando sueltas la ilusión de un yo permanente, te vuelves infinitamente más flexible, más adaptable, más capaz de transformación radical. Nietzsche vivió esto personalmente de manera devastadora. A los 34 años, tuvo que renunciar a su posición como profesor de filología clásica debido a su salud. Y esa no fue solo una pérdida de trabajo, fue una muerte de identidad. Él se había definido como académico, como filólogo, como profesor respetado, y cuando eso murió, tuvo que enfrentar quién era sin esos roles. Y en los años siguientes, viviendo en pensiones baratas, constantemente enfermo, escribió algunas de las obras más radicales de la filosofía precisamente porque ya no estaba atado a ninguna identidad fija. Había experimentado la muerte del ego y estaba libre para crear algo completamente nuevo. Y esto nos lleva al método específico de Nietzsche para la muerte del ego, que es radicalmente diferente de las prácticas espirituales modernas. No se trata de sentarse en meditación hasta que tu ego desaparezca. Se trata de cuestionar activamente y destruir sistemáticamente cada creencia, cada valor, cada identidad que has adoptado. Nietzsche lo llamaba filosofar con un martillo. Tomas un martillo y golpeas cada ídolo, cada verdad sagrada, cada certeza reconfortante, hasta que se revela como hueco. Entonces, el primer paso práctico para la muerte del ego, según Nietzsche, es lo que llamaba la transvaloración de todos los valores. Examinas cada valor que tienes, cada creencia sobre lo que es bueno o malo, correcto o incorrecto, y preguntas brutalmente honesto: ¿es esto realmente mío o lo adopté de otros? ¿Este valor me empodera o me debilita? ¿Esta creencia surge de mi experiencia real o de lo que me enseñaron a creer? Y cuando haces esto honestamente, descubres que la mayoría de lo que pensabas que eras es simplemente una colección de valores y creencias que adoptaste para encajar, para ser aceptado,
para evitar el juicio. Y esos valores y creencias deben morir. No porque sean inherentemente malos, sino porque no son tuyos. Son el material con el que se construyó tu falso yo, y ese falso yo debe desmantelarse completamente para que algo auténtico pueda emerger. Y este proceso no es cómodo, es devastador. Es como quitarte capa tras capa de identidad hasta que llegas a algo que no puede ser nombrado, algo que está más allá de cualquier definición fija. Nietzsche también escribió sobre lo que llamaba el eterno retorno como prueba de fuego para saber si estás viviendo auténticamente o desde un falso yo. Imagina que tendrás que vivir tu vida exactamente como es infinitas veces. Cada decisión, cada acción, cada momento se repetirá eternamente. Puedes afirmar esa vida sin reservas. Y si no puedes, si hay partes que rechazas o desearías cambiar, eso te dice que estás viviendo desde un yo falso, desde una identidad que no es realmente tuya. El verdadero yo, cuando el falso yo ha muerto, puede afirmar la vida completamente porque está viviendo auténticamente. Y aquí está algo que Nietzsche entendió profundamente. La muerte del ego no sucede una vez, es un proceso continuo. Cada vez que creas una nueva identidad, eventualmente esa identidad también debe morir para que puedas seguir evolucionando. Te defines como artista y esa identidad te sirve por un tiempo, pero luego debe morir para que puedas convertirte en algo más. Te defines como padre y ese rol es importante, pero si te aferras a él cuando tus hijos crecen, te estancas. Cada identidad es temporal, cada yo debe morir. Y si resistes esas muertes, te mantienes atrapado en versiones obsoletas de ti mismo. Nietzsche escribió sobre esto en términos del superhombre o Übermensch. Y aunque este término ha sido terriblemente malinterpretado, en su núcleo está una idea simple. El superhombre es alguien que se ha superado a sí mismo repetidamente, alguien que ha experimentado la muerte del ego tantas veces que ya no se aferra a ninguna identidad fija, alguien que vive en constante devenir sin necesitar la seguridad de un yo permanente. No es alguien con superpoderes, es alguien que ha trascendido la necesidad de un ego fijo. El segundo paso práctico es comenzar a observar cómo defiendes tu ego cuando se siente amenazado, porque la señal más clara de que estás identificado con un falso yo es cómo reaccionas cuando esa identidad es cuestionada. Si alguien critica tu trabajo y te sientes personalmente atacado, estás demasiado identificado con tu rol profesional. Si alguien cuestiona tus creencias y te pones defensivo, estás demasiado identificado con tus ideas. Si alguien no te da el reconocimiento que esperas y te sientes herido, estás demasiado identificado con tu necesidad de validación externa. Y cada una de esas reacciones defensivas te muestra exactamente dónde está tu ego aferrado a una identidad falsa. Y esos son precisamente los lugares donde necesitas permitir que ocurra la muerte del ego. No defendiendo ferozmente tu identidad, sino dejándola ir, permitiendo que muera, reconociendo que no eres esa cosa que pensabas que eras. Y esto es aterrador porque sientes que te estás perdiendo a ti mismo. Pero Nietzsche te diría que no te estás perdiendo a ti mismo, te estás liberando de un yo falso que nunca fuiste realmente. Nietzsche también tenía ideas específicas sobre el papel del sufrimiento en la muerte del ego. Argumentaba que evitar todo sufrimiento es evitar el crecimiento, porque el ego muere específicamente en momentos de crisis, en momentos donde tus identidades familiares ya no funcionan, en momentos donde te ves forzado a soltar quien pensabas que eras. La pérdida de un trabajo, el fin de una relación, un fracaso público, una enfermedad seria, todos estos son potencialmente momentos de muerte del ego si estás dispuesto a permitir que esa muerte ocurra en lugar de aferrarte desesperadamente a tu identidad anterior. Y aquí está lo que hace que esto sea tan desafiante. La sociedad moderna te entrena para evitar cualquier amenaza a tu ego. Te dice que construyas una marca personal fuerte, que defiendas tu reputación, que nunca muestres debilidad, que mantengas una imagen consistente.
Y todo eso refuerza el ego falso, lo hace más rígido, más defendido, más resistente a la transformación. Nietzsche te está llamando a hacer exactamente lo opuesto. Permitir que tu ego sea destruido, abrazar la incertidumbre de no saber quién eres, vivir en el espacio entre identidades sin apresurarte a adoptar una nueva. El tercer paso práctico es crear deliberadamente experiencias que desafíen tu identidad actual. Haz cosas que la persona que piensas que eres nunca haría. Si te defines como tímido, habla públicamente. Si te defines como práctico, crea algo artístico. Si te defines como independiente, pide ayuda. Cada vez que actúas de manera que contradice tu autoimagen, debilitas el agarre del ego falso. Le demuestras a ti mismo que no eres quien pensabas que eres más flexible, más capaz de cambio de lo que creías. Nietzsche escribió en Ecce Homo, su autobiografía filosófica, sobre convertirse en lo que se es. Y esta frase contiene la paradoja central de la muerte del ego. No te conviertes en algo predefinido que estaba esperando ser descubierto. Te conviertes en lo que eres a través del proceso de permitir que cada falso yo muera. Es como esculpir una estatua quitando todo el mármol que no es la estatua. Tu verdadero yo no es algo que agregas, es lo que queda cuando has quitado todo lo falso. Y quitar lo falso requiere permitir que muera. Y aquí está algo que Nietzsche entendió, que la mayoría de la gente pierde. El verdadero yo que emerge después de la muerte del ego no es un yo en el sentido convencional. No es otra identidad fija, otra colección de características permanentes. Es más como una capacidad, una apertura, una presencia que puede manifestarse de infinitas maneras sin estar atada a ninguna. Es libertad pura. Es la capacidad de devenir sin restricción. Es lo que Nietzsche llamaba la voluntad de poder en su forma más pura. No poder sobre otros, sino poder de autocreación y autotransformación constante. El cuarto paso práctico es comenzar a experimentar conscientemente con diferentes formas de ser. No te establezcas demasiado cómodamente en ninguna identidad. Mantente fluido. Si has estado siendo serio, juega con ser juguetón. Si has estado siendo racional, explora lo intuitivo. Si has estado siendo controlado, experimenta con espontaneidad. Y no lo hagas con la meta de encontrar el yo verdadero. Hazlo para demostrar que no hay un yo verdadero en el sentido de una identidad fija. Hay solo un proceso de devenir que puede tomar infinitas formas. Nietzsche también escribió sobre lo que llamaba amor fati, amor al destino, y esto se conecta profundamente con la muerte del ego. Porque mientras tengas un ego fuerte, con expectativas fijas sobre cómo debería ser tu vida, estarás constantemente en conflicto con lo que realmente es. Resistirás las experiencias que no encajan con tu identidad. Rechazarás las oportunidades que amenazan tu autoimagen. Pero cuando el ego falso ha muerto, cuando ya no estás aferrado a una identidad fija, puedes abrazar todo lo que viene. Puedes decir sí a tu vida completa porque no hay un yo fijo que necesite protección. Y esto no significa pasividad o resignación. Amor fati, según Nietzsche, es afirmación activa, es participación total con la vida sin la resistencia que viene de defender un ego falso. Puedes actuar poderosamente, puedes crear intensamente, puedes vivir completamente, pero sin el peso de un yo que necesita constante validación y protección. Esta es la libertad que viene después de la muerte del ego. No ausencia de acción, sino acción sin el lastre de un ego defensivo. El quinto paso práctico es practicar lo que podríamos llamar desidentificación consciente. A lo largo de tu día, observa cada vez que piensas «soy esto» o «soy aquello». Y cuando lo notes, suavemente recuérdate, esto es una historia que me estoy contando, no una verdad absoluta. Soy es el lenguaje del ego falso. Estoy experimentando o estoy actuando como son lenguajes más precisos que no crean identificación fija. Este cambio sutil en el lenguaje interno ayuda a debilitar el agarre del ego en tu sentido de identidad.
Nietzsche también tenía una perspectiva única sobre la muerte literal y cómo se relaciona con la muerte del ego. Argumentaba que la mayoría de las personas nunca vive realmente porque tiene demasiado miedo de morir, y ese miedo a la muerte es fundamentalmente miedo a la muerte del ego. Tienes miedo de que cuando mueras, el yo que has construido tan cuidadosamente dejará de existir. Y ese miedo te paraliza, te mantiene jugando seguro, viviendo pequeño, nunca arriesgando la muerte del ego que permitiría verdadero crecimiento. Pero cuando has experimentado la muerte del ego repetidamente en vida, cuando has permitido que versiones de ti mismo mueran y has visto que algo más auténtico emerge cada vez, el miedo a la muerte literal disminuye, porque reconoces que el yo que piensas que eres no es algo que necesita ser preservado desesperadamente. Es simplemente una configuración temporal de procesos en cambio constante. Y cuando eso muere, como eventualmente morirá, no es la tragedia que el ego imagina. Es simplemente otra transformación en un proceso infinito de devenir. El sexto paso práctico es contemplar tu propia muerte regularmente, no de manera morbosa, sino como práctica espiritual. Nietzsche escribió sobre vivir de tal manera que puedas desear repetir tu vida eternamente. Pero también puedes invertir eso. Vive de tal manera que puedas soltar tu vida completamente cuando llegue el momento. Y esa capacidad de soltar requiere no estar demasiado identificado con el yo que morirá. Requiere reconocer que quien eres es mucho más vasto que la identidad específica que habitas en este momento. Y aquí está algo que Nietzsche entendió profundamente, pero que raramente se discute. La muerte del ego no te hace menos tú. Te hace más tú de lo que nunca fuiste cuando estabas atado a identidades falsas. Porque esas identidades falsas eran construcciones, máscaras, roles que adoptaste para sobrevivir en la sociedad. Cuando mueren, lo que queda no es nada, sino todo. No ausencia de yo, sino presencia sin límites. No vacío, sino plenitud, que puede tomar cualquier forma sin estar atrapada en ninguna. Nietzsche escribió sobre esto en términos de lo que llamaba el Gran Mediodía, un momento de claridad total donde todas las sombras desaparecen, donde ves todo tal como es sin las distorsiones del ego. Y aunque él mismo nunca alcanzó completamente ese estado antes de su colapso mental, apuntaba hacia algo real. Un estado de ser donde has muerto tantas veces a identidades falsas que vives en devenir puro, en transformación constante, sin la necesidad de aferrarte a ningún yo permanente. Entonces aquí está el proceso completo de la muerte del ego, según Nietzsche. Primero, reconoce que quien piensas que eres es en gran parte una construcción de valores y creencias que adoptaste de otros. Segundo, cuestiona sistemáticamente cada aspecto de esa identidad hasta que se revela como falso. Tercero, observa cómo defiendes tu ego cuando se siente amenazado y usa esas reacciones como mapa de dónde necesitas soltar. Cuarto, crea deliberadamente experiencias que desafíen tu identidad actual. Quinto, experimenta con diferentes formas de ser sin establecerte en ninguna. Sexto, practica desidentificación consciente en tu lenguaje interno. Séptimo, contempla tu propia muerte para reducir el apego al yo temporal. Y octavo, permite que este proceso se repita infinitamente, cada muerte del ego abriendo espacio para un devenir más auténtico. Y finalmente, entiende que la muerte del ego no es el fin del viaje. Es el comienzo de una vida vivida en constante transformación, donde ya no estás limitado por quien pensabas que eras, donde eres libre de crear y recrearte momento a momento, donde el devenir reemplaza al ser como tu realidad fundamental. Tu ego falso, con todas sus defensas y limitaciones, debe morir no una vez, sino 1000 veces. Y en cada muerte hay un renacimiento en algo más grande, más libre, más auténtico. Esa es la promesa de Nietzsche. Esa es la transformación que espera cuando tienes el coraje de soltar quien pensabas que eras y abrirte a quien realmente puedes devenir. Ahora depende de ti decidir qué aspecto de tu ego falso permitirás que muera primero.